a su casa. Amén. Sería que la pastora estaba hablando de que no se fía el encuentro. Sería eso. Un saludo para todos y todos los que nos ven a través de las redes de nuestro devocional de Amanecer con Jesús. Amén. Hoy el Señor nos va a compartir una palabra, Dios, que está en Juan, en el capítulo 10. Y miremos desde el versículo número 7. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Muchos cristianos han tomado este versículo mal, el 10:10. Mucha gente dice: no, como dice Juan 10:10, el diablo vino a robar, a matar y a destruir. Pero ¿sabe que ahí no dice que el diablo vino a robar, a matar y a destruir? Dice: el ladrón vino a robar, a matar, a destruir. Y te voy a contar hoy quién es el ladrón que viene a hurtar, a matar y a destruir. Y no es como la gente dice, que es el diablo. Sí, el diablo también es un ladrón. Y el diablo también quiere robar, matar, destruir, acabar con todo. Amén. Pero acá nos está hablando es el Señor, y vemos de que el enemigo también quiere hacer eso. Pero el diablo utiliza personas para que vayan a robar, a matar, a destruir. Amén. Pero no hay ningún versículo en la palabra de Dios de que nos diga el diablo. Ahí no dice eso, sino que el ladrón. ¿Sí? Y miremos lo que nos habla la palabra de Dios. Y acá en los libros del Antiguo Testamento, de Mateo para adelante, encontramos este versículo donde está en Juan 10:10. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Pero el Señor dice: pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Y saben algo, iglesia? Miremos ahí lo que habla el contexto de la palabra. Cuando el Señor dice que de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. O sea, Él es nuestro pastor, el Señor. Amén. Pero mira lo que dice: todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Acuerda lo que dice la palabra, que dice el Señor: mis ovejas oyen mi voz y la siguen. Amén. Y sabemos de que Jesús es nuestro buen pastor. Pero Él a la vez dice que Él da su vida por sus ovejas. Y de hecho Él dio su vida por todos nosotros. Pero nos está hablando algo acá donde Él está acusando a otras personas que llegaron antes de Él. Y Él les dice que son ladrones, salteadores, extraños y asalariados. Y más adelante te voy a leer. Dice: más el asalariado, en el versículo 12, y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas. Y vamos a ver algo acá muy importante. El Señor está hablando de los fariseos y los saduceos, pero está hablando de grandes líderes ahí. Pero mira lo que dice, y está hablando de pastores. Está hablando de pastores. Y esos son de los que el Señor se está refiriendo. Habla del pastor asalariado,
Y dice que no es el pastor, de que no son propias sus ovejas. ¿Por qué? Porque son esos pastores que no están interesados sino en dinero. Amén. Saben que yo lo he visto, porque uno pastorea muchachos que tienen dinero, y la lluvia de pastores que llegan allá ahora, y son personas famosas. Y yo estos días decía, ¿por qué no cogen a las personas en la calle y les comparten de Jesús sin mirar extracto ni la posición social? Porque igual todos somos almas, igual Jesús murió por todos nosotros. Y me ha tocado más de una vez eso. Y yo, pero el por qué, ¿saben? Porque desafortunadamente existen los pastores asalariados, como habla la palabra de Dios. ¿Por qué dice el Señor esto? ¿Por qué? Dice que son ovejas que no son de Él. Amén. Todos sabemos de que nosotros somos ovejas y que nuestro pastor es Jesús, pero que Él puso ministros para que pastoreen las ovejas. Pero cuando uno no ama las ovejas, sino que está interesado en el dinero, por eso el Señor dice, no son propias. ¿Sí te das cuenta? Mira, mucha gente se deja sacar de las iglesias porque ponen la mirada en hombres. No, es que a mi líder me da trabajo. Es que a mi líder me presta plata cuando la necesito. Es que a mi líder me desembala cuando necesito. Es que si no es por líder, mi esposa y mis hijos y yo no podemos comer. Ahora, ¿qué pensará Jesús de eso? El Señor dice, ¿acaso no soy yo el que suplo todas tus necesidades? Entonces es líder el que te las suple y no soy yo. Si todos somos seres mortales, y cuando la persona esa que te ayuda le toca morirse, entonces ¿qué va a pasar? Pero nosotros tenemos un proveedor inmortal. Amén. Y vemos una cantidad de cosas. A mí me invitan a reuniones de pastores y eso, y la verdad a mí no me llama mucho la atención. Me dicen que yo soy casa sola. Prefiero estar como casa sola. Amén. Y me ha tocado hablar con pastores y decirles las cosas como son en amor. No, es que así no es. O sea, yo tengo lo que he aprendido de la palabra de Dios y me mantengo firme ahí. Y cuando el Señor dice que esas ovejas no son propias de Él, dice, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. ¿Y con qué huye? Con el botín. O sea, Él no se le acerca a las ovejas y les va a dar un consejo con la palabra. Él no se le acerca a las ovejas y les va a hablar en amor y les va a decir, mira, por este lado no es por este lado estrecho. Y vemos cómo estaba sucediendo todo esto. Y la gente habla y dice, no, pero es que el Señor dice dice la palabra que el diablo vino a robar, a matar, a destruir. En parte sí, y vino a mucho más de eso. Pero la palabra dice el ladrón. ¿Y cuál es ese ladrón? Cuando tu pastor no te da la palabra que es, te está robando la comida, te está robando el alimento espiritual, te está robando ese alimento que es el que te conduce a tu vida eterna. ¿Y por qué te lo está robando? ¿Y ahí qué pasa? Te está robando la verdad, te está robando lo que Jesús hizo en la cruz por ti. ¿Y qué viene ahí? Viene muerte eterna, porque no te está dando la comida y el alimento espiritual que el Señor te está mandando a dar. Amén. ¿Por qué? Porque los intereses son otros intereses. Entonces el Señor se estaba refiriendo a eso. Por eso el Señor dice, los salteadores de antes de Él, los fariseos y los seduceos. ¿Qué hacían los fariseos? Ellos pensaban que estaban al servicio de Dios y comenzaban a atacar a los verdaderos hijos de Dios. Recuerda cuando Saulo de Tarso, soy fariseo de fariseos. Y él cuánto los atacaban y tanta maldad con los hijos de Dios.
algo similar lo podemos vivir hoy en día, iglesia. O sea, en una forma muy camuflada nos pueden dar una palabra que es de mala doctrina, no es una sana doctrina. Te pueden estar dando una palabra que no te va a llevar y te va a guiar hacia una salvación, sino a una muerte eterna. Por eso el Señor habla, te roban la palabra. Si no estás recibiendo la palabra que es, te está destruyendo espiritualmente. Cuando te hablan del evangelio de la prosperidad, te están destruyendo espiritualmente. Tú puedes ser muy próspero, pero igual todo lo que tú tienes, todo eso se tiene que quedar acá. Amén. Así como llegamos, así tenemos que irnos de acá. Pero ¿cómo nos tenemos que ir nosotros? Amén, con nuestra salvación. Amén. Y entonces vienen esos enviados del diablo a destruir las almas, a destruir las vidas. Y mire que el Señor habla ahí de los pastores asalariados. En esta semana acá estuvo un pastor el domingo. No comparten mucho lo del Espíritu Santo con nosotros, pero yo me mantengo firme, porque la palabra habla del Espíritu de Dios. Me dice, ¿sabe qué, pastor? Me gustó la palabra y me gusta la forma sencilla como la predican, pero también me gustó que no son forzando el Espíritu Santo por su presencia. Y yo le dije, pero ustedes cómo hablan con el Espíritu. Me dijo, no, pues le digo eso. Pero hay algo, iglesia. Hace muchos años había una señora que me decía, es que usted tienen que tener una cobertura de otras iglesias. ¿Dónde dice la palabra de Dios que uno tiene que tener una cobertura de otra iglesia? Y me decía el pastor, ustedes pueden trabajar con libertad. Si yo estoy bajo una cobertura, entonces el que es disque el pastor mío me va a decir, no me gusta que haya un grupo de evangelismo en su iglesia. Entonces yo tengo que decir acá, mi pastor, o sea el del alto rango, me dice que no puede haber un grupo de evangelismo. Y así tiene que ser. Hace años recuerdo que íbamos a los colegios a evangelizar, y el pastor que era mío me dijo, usted tiene que ir a una reunión que había en Guarne. Bueno, yo fui y le dije a los pastores, nosotros somos los pastores de la comunidad de fe. ¿Son ustedes? Sí, señor. Yo pensé que iba a decir, bienvenidos, hermanos, qué bueno que están acá para apoyar. No, son los que están trayendo el desorden y robándose las almas de los colegios. Y yo, ¿a este man qué le pasó? Entonces me dice, cuando usted vaya a hacer un evento de evangelismo, primero me tiene que pedir permiso a mí. Yo, en mi amor, mi calma, le dije yo, qué pena con usted, Señor, pero yo escucho la voz de Dios y del Espíritu Santo, y a mí ningún hombre me va a ir a imponer y a quitar y a desobedecer lo que el Espíritu Santo me está mandando a hacer. Si el Espíritu Santo dijo, vayan a los colegios, allá estuvimos y gloria a Dios, Dios hizo muchas cosas. Entonces ya él me dijo, tiene que ser lo que yo diga. Yo le dije a Liliana, ¿sabes qué? Mitámonos de acá, que se me está subiendo el López a la cabeza. Más bien vámonos. ¿Cómo va a venir aquí una persona carnal a darle a uno órdenes, a desautorizar lo que el Espíritu Santo está mandando a hacer? Si la palabra de Dios habla, id y hacer discípulos a las naciones, y también habla de bautizarlos. Y entonces ese pastor me decía, yo estoy bajo una cobertura, de esta cobertura, pero sería bueno, pastor. Y yo le dije, no, así estamos bien. Estamos bajo la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Y acá lo que Él diga, eso es lo que se va a hacer. Amén. Y eso es lo que pasa, iglesia. Bueno, ya el tipo cambió de hogar. Dígame donde yo me ponga a copiarle. Cambió de hogar. Y normal todo. Pues nosotros no compartimos eso. Que va a llegar a cambiar de hogar y mi esposa vaya a abrir otra iglesia y yo me quedo aquí. Eso es el asalariado, la persona que no ama a las ovejas de Cristo. Entonces mire que es algo que no es lo que nosotros creemos, que dice el diablo vino a robar, a matar y a destruir. Literalmente la palabra de ese versículo no lo habla, pero él sí vino a hacer esas cosas. Y él utiliza personas y pueden en las mismas iglesias para lo mismo. Él utiliza personas, ministros, pastores, para robar, matar y destruir. Sencillo. Acá venía un joven que el papá en un pueblo llegó alguien y le dijo: pastor, venga, le voy a regalar este lote, voy a hacer su iglesia. Entonces todos comenzaron en el campo a trabajar. Empezaron, construyeron el salón y en el segundo piso hicieron la casita para los pastores. Resulta de que él trabajaba en una denominación. No te voy a decir de que todas son iguales, sino que a mí a veces me han dicho: es que usted tiene que estar. No, yo tengo que estar bajo la cobertura de Jesús, porque les digo algo: ni Martín López, vuelvo y se lo digo, ni doña Liliana López les van a dar la salvación a ustedes. A nosotros la salvación viene a través de Jesús. Amén. No a través de hombres, a través de Jesús. Y Él es nuestro pastor. Entonces llegó el superintendente, como lo llaman en esa misión, y el man ve, ¿cómo este salón y casa arriba? Ider, pastor Ider, me da mucha pena con usted, pero esto es de la misión y necesito que se me vaya. Pero ¿cómo así? Se me va. Entonces el hijo me dice: pastor, ¿qué hacemos? Y yo: ¿cómo que qué hacemos? No se lo entreguen. Entonces el pastor se tuvo que ir y dejarles todo lo que había en la iglesia, los instrumentos, todo, y la propiedad. Algo que no les dio ellos, sino que se los dio un rico del pueblo, y que ellos lo construyeron a través de su sudor. Pero llegó don Juan, el tío San, y les dijo: me desocupan y me entregan mi propiedad. Esos son los ladrones que vienen a robar, a matar y a destruir. Amén. Y no te estoy diciendo que todos son iguales, pero se ve mucho eso, iglesia, donde están dando una palabra, una enseñanza que no es sana. Amén. Por eso el Señor, así mismo, que es nuestro buen pastor, y Él dice que Él da la vida por sus ovejas, y Él habla en su ministerio hablándonos de lo que fueron antes que Él todos estos ladrones, salteadores y extraños asalariados. Por eso el Señor está hablando acá y los tiene a ellos como sus enemigos, y por eso los llama directamente ladrones, ¿sí? No los llama directamente Satanás, como muchos dicen. No, ladrones. Ahora, si nosotros no estamos en luz, están en tinieblas. Amén. Si tú estás en una iglesia que no está en la luz, viviendo el evangelio, estás en una iglesia que está en tinieblas, en oscuridad, y que eso trae condenación.
Mira qué tan tremendo lo que habla acá la palabra. Dice: yo soy el buen pastor que da su vida por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. ¿Sí te das cuenta? Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. ¿Sí te das cuenta? Pongo mi vida por las ovejas. ¿Y por qué nos habla el Señor ahí de que huyen? Porque no les importa las personas. No les interesa instruir las personas en el camino del Señor. No les está dando el alimento espiritual que el Señor nos está mandando a dar. Amén. El Señor les pone a ustedes personas. Ustedes no van a llegar a darle una cosa diferente a la palabra de Dios. Entonces, esto es una palabra, iglesia, que nosotros tenemos que ponerle mucho cuidado. Y cuando el Señor estaba hablando a estos hombres, Él hablaba principalmente que eran los saduceos y los fariseos. Y más, el Señor hacía más énfasis en los fariseos. Eran los principales opositores de Jesús. Eran los principales opositores del ministerio de Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor venía y les daba la palabra que era. ¿Sí? Les enseñaba la verdadera palabra. Ellos no querían eso. Ellos llegaban a manipular con la palabra. Eran los altos sacerdotes, los duros, pero todos en contra de lo que el Señor les está enseñando. Por eso el Señor nos habla acá que son opositores al ministerio de Jesús, los fariseos, pero que hoy en día estamos viendo fariseos, porque son personas que, si tú no predicas la palabra como es, se están yendo en contra de la palabra de Dios. No están de acuerdo con el ministerio de Jesús. Esta semana me mandaron un video donde decía algunos pastores, había uno con 850 millones de dólares de fortuna, y 850 millones de dólares, y gente en las iglesias aguantando hambre, gente en las iglesias sin dónde vivir, y gente con aviones parqueados en aeropuertos, y mostran mansiones y un poco de cosas. Y yo pensaba, Señor, todo eso son los salteadores, los fariseos de los que Jesús estaba hablando ahí. Amén. Iglesia, tenemos que mantener los ojos abiertos y leyendo las escrituras, para que nadie después nos venga a engañar. Amén. Nosotros somos muy celosos, muy recelosos con todos ustedes. ¿Por qué? Ahorita yo hablaba con alguien y me decía: pastor, es que hay mucho pastor que son saltándose las cerchas de las ovejas para llevárselas. Ya cada persona sabrá si se deja llevar, porque es muy fácil cuando usted ve un lugar donde sobreabunda el pecado, entonces la persona se acomoda más ahí. La persona dice: no, esto es lo que está aquí, es muy bacano. Oiga, qué bendición de iglesia. Y una cantidad de situaciones donde la gente se acopla fácil, pero la gente, para acoplarse a la palabra de Dios, no es fácil. No es fácil. Entonces, iglesia, tu cobertura se llama Jesús. Él es nuestro Salvador. Él es el que nos da salvación, Jesús. Amén. Es nuestro pastor. Él es el pastor de todos nosotros los que estamos acá, Jesús. Amén. Entonces, eso que las coberturas, que los concilios, que todo eso yo no lo he visto en la Biblia. Y si lo veo en la Biblia, pues yo busco entonces
pero empiezan a reprimir y amarrar la iglesia. Amén. Y nosotros, el Señor nos dio libertad. Ustedes se imaginan donde le toque una cobertura, que una misión, y que sean de la izquierda. Ustedes imaginan en qué quedamos nosotros. No vas a hacer esto, no vas a hacer aquello. A nosotros nos apretaban. Ey, es que Río Negro es buena plaza, manden plata pues. Así de frente. Que ustedes casi no mandan dinero. Y eso allá es muy buena plaza, allá hay gente rica. Entonces, ¿qué están haciendo la plata? Y nosotros haciendo aquí de tripas corazones. Ya les contamos que vamos a la Galaxia a pie por una hamburguesa chiquita para 4. Y de otro lado pidiendo plata. ¿De dónde? ¿Sí ven? Entonces, el Señor habla de los fariseos y de los saduceos. Ellos siempre estaban buscando a toda costa apoderarse del pueblo, ¿sí? Porque tenían propósitos egoístas, promovían su propia gloria. Es que lo que nosotros digamos y lo que nosotros decimos es así, ¿sí? Y entonces la gente le copiaba. La gente decía, no, es que son ellos. Eran los reconocidos. No, son ellos, vamos hacia ellos. Pero luego, cuando llegó Jesús, seguía la misma cosa. Seguían criticando a Jesús, criticando el ministerio de Jesús, el ministerio de salvación. Y entonces todos, la mayoría, pegaban para allá. La palabra de Dios dice que son muchos los llamados, pero son pocos los elegidos. Y oramos a Dios para que todos nosotros, los que estamos en esta iglesia, seamos elegidos, que hagamos parte de ese poco. Amén. De ese poco que habla la palabra de Dios, que seamos nosotros incluidos en ese poco, de los elegidos. Amén. Entonces vemos cómo esos líderes religiosos eran los que robaban, mataban y destruían a los que les escuchaban. ¿Sí ven? ¿Cuál era la palabra que estaban escuchando? Y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Y mucho cuidado. Y entonces en Mateo 23:15 dice: ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, recorren tierra y mar para ganar un solo adepto, y cuando lo han logrado, lo hacen 2 veces más merecedor del infierno que ustedes. Imagínense, iglesia. O sea, si estamos en un lugar donde los pastores están interesados en el dinero, donde no nos dan una sana doctrina, una sana palabra, donde al pastor no le interesa la gente, sino el bolsillo, mira lo que dice la palabra de Dios, que se están haciendo aún más merecedores del infierno que aún ellos mismos. Por eso mucha gente dice: yo ya estoy salvo y ya la salvación la tengo y ya puedo hacer lo que quiera porque Dios no me lo va a quitar. La salvación, yo les he dicho, es como una plantica que tenemos que ir cultivando, porque el Señor nos dio salvación, pero si yo sigo siendo el mismo que era, ¿y el pastor qué? Está encanado. ¿Por qué? Por homicidio. Pero es salvo. Y la gente sigue diciendo: sí, es salvo. Una iglesia. Cuando el Señor dice que estos aparecieron en el mundo antes que Él, no era que el Señor no haya sido creado. Jesús siempre estuvo ahí. Él todavía no había sido encarnado. Amén. Pero vuelvo y te digo, el diablo sí vino también a eso, porque esas personas son enviadas por el mismo Satanás. Son enviados a destruir las iglesias, a destruir las almas, ¿sí? Para que todas las almas sean para Él, para que vayan al infierno con Él. Son enviados de Satanás. Y ustedes lo ven y la gente dice: no, pero eso es tremendo hombre de Dios. Mira todo lo que está sucediendo hoy en día, todo como está tan de frente. Lo de los Juegos Olímpicos, la inauguración,
Y ya eso se está volviendo natural y normal en esta época. Para nosotros eso no puede ser normal, porque es algo que se está yendo en contra de la palabra de Dios. Es algo que Dios aborrece. Amén. Entonces para nosotros eso no puede ser normal, porque es algo que está en contra de Dios. Y vemos todo lo que está sucediendo en todo el mundo. Y cada día está esto peor. En los colegios, las universidades, en el trabajo, donde tú te encuentres, todos los días, esto está peor. Y es el momento, iglesia, de que leamos mucho la palabra y de estar en mucha oración. Amén. Ahora, el Señor luego nos dice ahí: y yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Amén. Entonces, el ladrón vino a robar, a matar y a destruir. Pero el Señor dice: hey, pero yo vine a traerles vida y vida en abundancia. Pero el Señor no te está hablando de esa vida en abundancia de riquezas, de decir, te voy a poner a vivir en palacios y vas a tener de todas esas cosas. Esa no es la vida de abundancia, iglesia. Yo hace días, yo no sé si fue en un devocional, donde yo les decía: mire, uno conoce casas, lugares donde son tremendas casotas, pero que el esposo duerme en un cuarto diferente al de la esposa. Cuando a nosotros nos ha tocado llegar a lugares así, que supuestamente son cristianos, y que uno va y uno dice: uy, y supuestamente se ven con dinero, pero que cuando uno llega allá, uno siente el ambiente pesado. Uno dice: el Espíritu Santo no está acá en este lugar. Y entonces sucede algo de que uno se incomoda. Y entonces al rato Martín mira el reloj, al momentico, y dice: bueno, nosotros, pero ¿por qué tan ligero? Porque uno siente el ambiente. Entonces ya uno le echa la bendición a esa casa y a ese hogar, y uno dice: yo por acá no vuelvo. Porque se vive una vida doble, en hipocresía. Amén. Y eso es lo que está pasando hoy en día, iglesia. Se está viviendo una vida de una apariencia que no es. ¿Y para qué vivimos de apariencias? Si el Señor conoce el corazón de todos nosotros. Entonces el Señor vino a darnos vida en abundancia. Entonces hoy podemos disfrutar de una vida abundante. ¿Y cuál es esa vida abundante? La comunión con nuestro Dios. Y esa comunión con Dios es a través de la obra redentora de Jesús para cada uno de nosotros. Por eso, iglesia, cuando el Señor nos habla de esa vida abundante, es esa vida, la salvación que Él nos entregó. Eso es vida abundante. Que si tú estás pensando que cuando tú te mueras estás tranquilo y decís: no, yo sé que yo estoy bien con Dios, pero que no estés diciendo: me mantengo estresado, que me muera ahora ligero, y al rato: no, es que yo no sé qué voy a hacer, mi vida se apaga. Si tú estás bien con Dios, tenemos que estar bien y tranquilos. Y no te estoy diciendo que no debemos de ser bendecidos, pues claro, muy bueno tener cosas buenas, claro. Pero el Señor nos habla de una vida abundante, y es esa vida donde nosotros estamos en plena comunión con Dios, estamos plenos con Dios, estamos viviendo en un hogar pleno, tranquilo, con las esposas, los hijos, con buena salud. Amén. Y entonces esta vida abundante con el Señor es la vida más bella y más preciosa que todos podemos llevar, iglesia. Es la vida más linda que podemos llevar, porque el Señor tiene un propósito con nosotros de enriquecernos cada día más espiritualmente. Miren, nosotros todos los días tenemos que ir creciendo más en el espíritu. Hay veces uno ve cristianos que antes están de para abajo. No, iglesia, todos los días tenemos que ir creciendo más. Si tú todos los días te levantas a desayunar, luego la media mañana, luego el almuerzo,
después dice que el algo, después que la cena. Entonces el espíritu, ¿qué? Debemos de sentir más hambre por el espíritu que por la misma carne. Amén. Por eso el Señor nos llama siempre a sacar el mejor tiempo para Él. Él nos da una vida abundante a todos nosotros, sus hijos. Nos está prometiendo una vida en la que estamos llenos de gracia de Él. Una vida abundante en amor. Amén. En gozo, en paz. Una vida abundante donde nosotros nos sentimos seguros de Dios, de que Él está con todos nosotros, de que Él nos provee. Sentimos una vida donde nosotros nos refugiamos en Él. Hoy en el devocional yo les compartía algo donde yo les decía en el Salmo 91: el que habita bajo la sombra o al abrigo del Altísimo, el que habita en el abrigo, en la seguridad en Dios, en el calorcito de Dios, el que nos guarda, donde nos sentimos protegidos por Dios. Esa es la vida en abundancia, iglesia, donde usted se sienta protegido. Por ahí estoy orando por una persona que le habían dado como el 20% de vida, pero yo no lo conozco, y he estado orando por él. Todos los días lo llamo, hablo. Se demoraron como 15 días para autorizarle una cirugía. Se la hicieron hoy, muy delicada. Entonces le escribí a la esposa y le dije: ¿cómo va, pastor? Salió bien, listo. Pero al momentico la señora me llama llorando y me dice: pastor. Y yo: ¿qué pasa? Y me dice: la van a tener que volver a intervenir. Se complicó después de que haya salido bien. Y yo: Dios mío, ¿yo qué le digo a esta señora? Entonces el Señor me puso palabras y ya comencé a orar. Y me dice: siento paz, estoy más tranquila. Yo le dije: ahí es donde el Señor obra. Y sabes, es la vida abundante, iglesia, la paz que el Señor nos da. La paz que el Señor nos da en medio de las dificultades. Esa es la vida en abundante, donde usted dice que el Señor suple todas tus necesidades. Donde el Señor dice que Él puede sanar nuestras heridas. Donde el Señor está con nosotros, sea cual sea la situación, por difícil que usted la vea. En esta semana me voy a orar y me puse yo ahí y me dice: te voy a abrir caminos donde no los hay, porque yo abro caminos en el desierto. Y a mí me quebranté. Pero saben una cosa, iglesia, ayer estaba con mis, fue antier, en esos días el Señor me dijo: ¿cuáles son tus sueños? Y saben que yo no le mencioné cosas materiales. Yo le dije: mis sueños son estos, pero en el mundo espiritual. Estos son mis sueños, Señor, y tú los conoces. Me dice: yo los conozco. Yo le dije: yo quiero que esos sueños tú me los cumplas. Y desde que yo estaba muy pelado, yo había soñado, pues dormido, algo. Y yo venía siempre y yo le decía a Liliana: yo desde peladito tengo este sueño, pero no es espiritual, era algo diferente. Y antier fue que yo le dije a mi esposa: mi amor, este sueño mío. Y me dice: pues órale. Y yo: Señor, pero fue algo tan sencillo. Señor, tú sabes que yo he tenido este sueño hace años, entonces regálemelo. Amén. Y tan tremendo que al rato me escriben: pastor, esto y esto y esto. Y yo decía: no, eso no puede ser. Venga, ¿usted qué es lo que me está diciendo? Yo no lo acabo de leer. Sí, pero sí es verdad. Me dice: ¿cómo así? Yo soy serio. ¿Pero es en serio? Pastor, ¿qué le pasa? Sí. Yo no puedo creer. Y me entré para el cuarto y yo: que despertar a Liliana.
Y yo me voy a la cobija y ella se voltea. Yo prendí la luz. No, ya, ¿dónde uno? Yo, mi amor. Y ya, yo mi volví, apagué. Ya despertó. Me dice, no se puede dormir. Y yo, no, me estaba haciendo un tinto a estas horas. Y me dice, ay, entonces ya despertó en sí. Y yo, no me vas a creer, ¿te acuerdas de la oración? Sí. Y yo, mira. Y ella, ¿qué? Y yo, léame usted. Y le leo y me dice, ay, mi amor, ¿en serio? ¿En serio? Sí, en iglesia. Y se le dije así, como yo, Señor, usted sabe cómo es. Mira, iglesia, o sea, el Señor es fiel. Y todos estos detalles es la vida en abundancia, pero es Dios. No pongan la mirada en los hombres. Maldito el varón que confía en el hombre. Coloca tu mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Él es tu proveedor, Él es tu sanador, tu sustentador. Él es tu refugio. Él es el que levanta tu cabeza cuando te encuentras desanimado, triste, angustiado, preocupado, oprimido, deprimido. Tienes tu cabeza agachada y el Señor llega y te la levanta. Él, el hombre, te va a suplir por ratos. Pero ¿qué pasa si de pronto más adelante te echan en cara? Después llega ahí el pastor, pero acuérdese, tal día usted me dio un favor. No, un favor, no, muchos favores, pastor. Jesús nunca te va a decir, recuerda esta bendición que te di, recuerda esta otra bendición que te di. Ah, pero acordate de tal día, tal cosa, yo no vuelto a orar. El Señor no es así. Él es amor. Y nos ama tanto que nos bendice. Entonces mira, iglesia, ¿será que vale la pena poner la mirada en Jesús? El enemigo vino el ladrón a robar, a matar y a destruir, pero el Señor vino a darnos vida en abundancia. Y Él dice, para que tengamos vida, una vida eterna. Hay veces, hay momentos difíciles. A muchos les da duro la economía. Pero saben una cosa, Dios suple. El Señor suple todas nuestras necesidades. Ahorita alguien me decía, pastor, ¿cuánto pagan acá? Y yo dije, hermano, lo que yo a usted le diga es mentira. Y me dijo, ¿cómo así? Yo pero no me preocupo. Doña Liliana y la contadora es la que se encarga de eso. Y Miguel es contador, pero tenemos una contadora más bien aparte. Lo que yo le diga es mentira, hermano. Yo pero no me preocupo. Solamente sé de que Dios suple todas nuestras necesidades. Por último, acá venía un señor, Ricardo billetudo, pero quería venir a hacer lo que le da la gana a la iglesia. O sea, me estaba haciendo el cajón. Entonces yo un día le pido un favor y se me retira de la iglesia. Y me dice, ¿qué? Yo. ¿Usted? ¿Y quién le va a pagar el arriendo? Yo, venga, usted se llama fulano, usted no se llama Jesús. Usted no es Jesús. Es que yo soy el que sostengo esto aquí. Y usted, retírese, hágame el favor y respete. Que esta iglesia no es de nosotros, es de Él. Y Él es el que la sostiene. ¿Y sabe qué, papito? Si fuera para conseguir plata, yo me hubiera quedado en lo que yo hacía, que ganaba muy buena plata. Dios lo bendiga, papá. Y se fue a poner la queja a la iglesia donde éramos y me llamaban a juicio. Que yo, ¿por qué? Que era que ahí se producía. Nosotros no fuimos por eso a Río Negro, Señor, por las almas. Y mi esposa les dijo, si fuera por dinero, mi esposo se queda haciendo lo que él hacía en el mundo y le iba súper bien. Entonces, divorcio y vivamos mejor. Amén. Con el Espíritu Santo. Él es el que suple todo lo de nosotros. Y por último,
La vida abundante que nos habla la palabra de Dios está relacionada con la suficiencia de Cristo en la salvación de su pueblo. La obra del Señor es perfecta e indispensable para que todos nosotros que somos sus ovejas tengamos una vida eterna. Es bueno tener bendición económica, sí, pero la vida abundante es nuestra vida eterna allá al lado de Jesús. Todo es bueno, iglesia, sí, bacano, hombre, tener la casa y todo bien bonito, pero igual todo eso perece. Y vuelvo y te digo, muy bueno, claro, ¿cómo nos va a gustar vivir mal económicamente? Ni riesgos. Pero primero está Él y nuestra salvación. Amén. Yo los invito para que vean por ahí en YouTube, busquen un video de Denzel Washington, un video real donde él habla, que es el que más gana en Hollywood, y que es un hombre que es cristiano, y él cuenta ahí cómo se debe vivir en Cristo. Búsquenlo en YouTube para que ustedes digan, wow, la realidad. Iglesia, espero que esta palabra nos haya ministrado a todos. Que Dios los guarde, que Dios los bendiga, que el Señor haga resplandecer el rostro sobre todos ustedes. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en cada uno de ustedes. Que el amor, el gozo y la paz y la paciencia, la benignidad, la bondad y la fe, la mansedumbre y la templanza estén todos, que es el fruto del Espíritu. Que el Señor a todos los lleve con bien a sus casas. Que el Señor les bendiga cada día más. Y que la relación con Dios sea cada vez mayor, más profunda, más constante con Él. Y que sea una relación donde ustedes se sientan plenos. Y que la vida en abundancia es la vida que solamente nos las puede dar Jesús. Amén. Nos vemos, queriendo Dios, los que van para el encuentro el sábado, siquiera a las 6:30 acá. Va a ser una tarde del Espíritu Santo. Vamos a tener bautismos y va a ser una gran bendición. El domingo nos venimos tipo 9 de la mañana para acá, para que ese mover del Espíritu Santo siga acá. Y vas a ver cómo van a llegar muchos con muchas cosas cambiadas. Amén. Los que no quisieron ir no saben lo que se perdieron. Sí, porque para mí primero las cosas de Dios. Yo pudiendo ir, para mí primero las cosas de Dios. Y ahí donde nosotros tenemos que decir, bueno, si será que yo prefiero primero lo de Dios o lo demás. Primero lo de Dios. Entonces se pueden comunicar con doña Liliana mañana si Dios quiere. Que Dios los guarde, les bendiga. Les amamos, los queremos. Y démosle un aplauso al Señor.